Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa, seguimos recorriendo el Uruguay. Hoy tenemos un programa realmente fantástico con un hombre que ha sido historia, presente y por qué no futuro del equipo junior de Barranquilla. Me refiero a Julio Avelino Comesaña, que ha sido nuestro extraordinario anfitrión en Montevideo. Profesor, ¿cómo está? Me encanta saludarlo en su tierra. Muy bien, muy contento de recibirlos por acá, de atenderlos y de devolver un poquitito de lo mucho que me dieron en Barranquilla. Bueno, antes de comenzar a hablar de fútbol, que va a ser la parte fundamental y sustanciosa del programa, yo quisiera, profesor, usted está desempacado en Uruguay porque estuvo por Colombia mucho tiempo, posteriormente estuvo en el Ecuador. ¿Cómo encuentra su país? Yo decía que lo estoy redescubriendo. Yo me fui muy joven de acá, a los 19 años, y si bien volví algún fin de año y estuve cuando el curso de entrenadores 88, 89 y 90 acá, de todas maneras hay muchas cosas que desconozco, hay una generación nueva de futbolistas, de seres humanos que hacen a la población del Uruguay. Y bueno, todo es, o muchas cosas son novedad para mí. Y ando con la tranquilidad de que, salvo la gente de mi época, mi generación, no me conocen, entonces ando como más desprevenido, como más tranquilo. Oiga, profe, contémosle a la gente un poquito dónde nos encontramos en este momento. Tenemos a nuestra espalda el hermoso Río de la Plata, enfrente está Buenos Aires, la capital argentina, pero exactamente ¿dónde estamos en este lugar? Bueno, estamos en la Rambla, en la Costanera. Esta es una avenida que es la que va desde el puerto de Montevideo hacia el este, hacia Punta del Este, hacia Rocha, hacia la frontera del Chuy con Brasil, y hacia el otro lado sale del puerto y va hacia el interior, departamento de Colonia. Y nosotros estamos de la Plaza Independencia, si estuviéramos en 18 de julio, donde está la embajada colombiana, hacia la Ciudad Vieja, que es una ciudad que la están remodelando, que hay muchos negocios nuevos. La noche se ha venido a vivir ahí, a estacionar ahí, y de la Plaza Independencia hacia el centro de Montevideo, donde ya nos encontramos con la ciudad, con la zona del Obelisco, y de ahí para allá el resto de la ciudad. O sea que estamos en la división entre la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva. Profe, yo le venía comentando a usted y le quiero comentar a los televidentes de Sucesos también que hemos encontrado una ciudad extraordinaria con una gran calidad de vida, donde la gente se desplaza sin ningún problema. Aquí no hay trancones, aquí no hay dificultades para desplazarse a ningún sitio. ¿Usted qué nos puede decir de lo que reencontró en Montevideo? A ver, yo pienso que Montevideo, o el Uruguay, y Montevideo principalmente, sigue siendo Uruguay un país y Montevideo una ciudad con una gran calidad de vida, donde no se necesita tanto para vivir, porque el ritmo de vida no exige mostrar nada, si uno tiene o no tiene, más o menos es la misma cosa. De pronto para la gente joven es un país de pocas oportunidades porque no hay industrias, porque es un poquito más chato, porque es un país que su fuerte es el sistema financiero, que es un país de servicios, muchas cosas. Pero para vivir en el Uruguay, realmente que aquí hay calidad de vida, indudablemente que la hay. Ahora, el profesor Comesaña nos hablaba del sistema financiero de aquí del Uruguay, que es algo muy similar a lo que se vive en Suiza o en Panamá. La gente puede traer aquí su dinero, sus recursos, sin ningún tipo de dificultad. Sí, porque el sistema financiero permite dos tipos de sociedades, una para negocios en el Uruguay y otra para negocios en el exterior. Si bien hoy en día las cosas en todas partes están un poquito más complicadas o hay que dar otro tipo de referencia y todo, sigue siendo Uruguay en ese sentido un país que dentro de las cosas legales permite o tiene una cantidad de posibilidades y facilidades que en otras partes no se logran, no se consiguen. Perfecto. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos recordamos con Julio Comesaña sus épocas en el Junior como jugador y como técnico del equipo Tiburón. Cuando usted le pronuncia la palabra Junior, ¿qué se viene a su mente? A ver, yo diría que Barranquilla, como dije siempre, Junior, Olímpica, Char, para mí todo eso es como si fuera una misma cosa.
siempre lo he tenido relacionado unas con otras. Y yo sinceramente le decía, incluso fuera de la entrevista, que yo siempre pensé que me iba a quedar a vivir en Barranquilla. Uno no sabe dónde va a terminar viviendo nunca. Pero cuando estuve una vez fuera del Junior 2 años, que fue en el 97, que me fui a Europa, me fui a una recorrida después, me di cuenta que yo no concebía mi vida en Barranquilla sin el Junior. Entonces no me hacía estar bien en Barranquilla si yo no estaba en el Junior. Porque además mis amigos, como dice allá mi llave, mi esposa, todo el mundo me asociaba con el Junior. Entonces yo no concebía ir al Metropolitano y no estar en el Junior. Es decir, no podía aceptarlo. De alguna manera como si creyera que el Junior es mío o yo iba a estar toda la vida en el Junior. Entonces he andado por otras partes y me doy cuenta que lo que no he podido concebir en mi vida sin el fútbol. Y en Barranquilla sin el Junior. Yo nunca me imaginé, no soy de las personas que está en el fútbol y el día que no trabaja y no genera ingresos porque no hay trabajo en el fútbol, me voy corriendo a poner una tienda o a poner una farmacia o cualquier otra cosa. Es decir, mi vida es el fútbol y no concibo mi vida sin el fútbol, sin estar dentro del fútbol. Y en Barranquilla me pasó eso, ¿no? No hay duda. Profesor, ¿por qué no nos vamos al año de 1977? Usted es jugador del equipo Junior, campeón del fútbol profesional colombiano. ¿Cómo fue ese año? Y fue una etapa de muchas alegrías, porque eso vino a partir de enero del 76, donde ocurrieron una cantidad de cosas que sacudieron a la ciudad al final del 75, principio del 76, y que de alguna manera se fue conformando un equipo, un Junior que cambió su mentalidad. De divertir a la gente pasó a ser un Junior ganador, un Junior medido, un Junior a veces especulativo, pero un Junior muy maduro, muy fuerte, que en el 77 logra, a través de una base importante de jugadores colombianos, de aquella famosa línea de 4 de Bolaño, Verdugo, Julio Miranda y Toto Rubio, y con Rafa Reyes, y entonces logra, sumado a unos extranjeros de gran nivel, logra no solamente ganar el campeonato, sino conformar un equipo que en mi concepto quizá de los mejores, que hizo historia en todo el país. Entonces eso es inolvidable, fue el primer título de Junior y fue un cambio. Yo siempre dije que antes de Baraca y después de Baraca, antes de ese Junior y después de ese Junior. Entonces es algo inolvidable, porque una cosa es ser entrenador y otra cosa es ser jugador. Yo creo que uno como jugador se siente mucho más protagonista de la situación. Como entrenador uno sabe que los protagonistas verdaderos y los que hacen el juego son los futbolistas. Claro. Uno es simplemente un conductor que debe tratar de amalgamar las capacidades y sacar el mayor provecho de los jugadores. Pero uno sabe que está detrás del telón, está escondido. Los jugadores son los que dan la cara, los que juegan. A ver, profe, ¿cómo fue su paso a director técnico de fútbol? ¿Cómo es el paso de Julio Comesaña de ser jugador exitoso en Junior y en otros equipos del fútbol internacional y decide Julio Comesaña, yo voy a ser técnico de fútbol? Yo mis mejores años de fútbol se los di al Junior, no hay ninguna duda, y fue mi lugar de éxito. Y fue a tal punto tan importante para Junior eso que a finales del año 79 fuimos a jugar a Medellín, contra Medellín, y hice un gol, que yo nunca hacía goles, rara vez hacía goles, hice un gol, y después del partido la gente del Medellín, Héctor Mesa, que eran los nuevos dueños del club, me mandaron a buscar al hotel y me ofrecieron, fui a una reunión, me ofrecieron que el 80 querían que me ponga la camiseta del Medellín, a mí y a Bolaños. Yo fui a la reunión, Bolaños no quiso ir, y yo les dije que bueno, que iba a hablar con el Junior, si me compraban, y al final, después de muchas idas y vueltas, porque el Junior no querían que salga, incluso unos amigos ofrecieron poner un dinero para que yo no me vaya, que no sé qué, al final me fui al Medellín, y a mitad del 81 yo tomé la decisión de abandonar el fútbol activo, y el dueño, Héctor Mesa, ya fallecido, me dijo que quedaba de asistente técnico. Estuve 1 año y medio en esa tarea, y en el 83 Jorge Olmedo se retiró, no quiso dirigir más, y entonces me llamaron a mí y me dieron un equipo en propiedad que dirigí hasta diciembre del 86,
y después fui al Cali, en fin. Pero ahí comencé en el Medellín con el apoyo de un hombre que siempre uno encuentra en la vida esas personas que lo marcan a uno. Yo digo que en Barranquilla encontré a la familia Chara Fuad en ese momento, porque yo cuando vino Baracas yo no iba a jugar más por una lesión en la rodilla, y ellos siempre creyeron en mí, siempre me dieron trabajo como jugador, como entrenador. Y después encontré en el Medellín a Héctor Mesa, que me dijo: vos vas a ser técnico de fútbol y yo pongo la plata, y el que quiera traer otro técnico que ponga la plata. Ajá. Así que vos vas a dirigir el equipo hasta que yo diga, y estuve así 4 años. Cuando regresemos, en un momento después de unos mensajes comerciales, el profesor Julio Comesaña nos va a hablar de Junior 1993, año en que el equipo Tiburón quedó campeón del fútbol profesional colombiano. Bueno, llega el momento del año 93, profesor. ¿Qué pasó ahí? Bueno, el 91 termina, Don Fuá quería que continuara, había otra junta directiva, yo le dije que si Ferreira seguía, yo no podía, porque en marzo íbamos a tener el mismo lío y me iban a echar a mí. Ajá. Que compraran a Ferreira, que yo me iba. Y me fui, tenía Millonarios y Medellín. Fui a Bogotá, hablé con Millonarios, fui a Medellín, que le había dado la palabra, la prioridad, arreglé con el Medellín. Y a los 4 meses o 5, 4 o 5 meses hay un problema en Medellín, cambio de dueño, unos enredos, y salgo de ahí y me llama un día Fuad y me preguntó si ya me habían echado. Y el Junior estaba como de 10º. Ajá. Entonces, bueno, no, porque quiero que vuelvas acá. Bueno, recuérdeme qué jugadores teníamos en ese momento. Cuando yo vuelvo, firmo un contrato por 1 año y medio. Ajá. Entonces, final del 92, y recuerdo las palabras que le dije: si con este equipo nos metemos a los 8, a los 2 cuadrangulares, hacemos una fiesta, porque estaba mal el equipo. Estaba Mosquera, ajá, estaba Iguarán, estaba Héctor Méndez, estaba Alan Valderrama, estaba Lucho Grau, estaba Gober Briascos, Jiménez, zaguero, José María Paso, es decir, había un equipo, Domínguez. Ajá. Entonces me acuerdo que agarramos el equipo y lo fuimos metiendo enseguida. Era un equipo a tal punto que Méndez lo pusimos como número 10, como un enganche, que era la posición inicial de Méndez acá en Uruguay. Hicimos un mediocampo muy fuerte, con Domínguez, con Grau y con Alan Valderrama. Y arriba jugaba Héctor Méndez y jugaba Mosquera y Guarán. Un equipo, ajá, uno lo veía y decía rústico, rudimentario, parecía más un equipo uruguayo que un equipo colombiano. Pero si uno lo veía bien, un equipo fuerte, difícil, y nos metimos a tal punto que llegamos al último cuadrangular, en el 92. Pero seguro, cuando la gente empieza a ver y los dirigentes ven que ese equipo que estaba por quedar eliminado se va metiendo y es un equipo fuerte, la gente quiere ser campeón. Claro. Y otra vez llegamos al último cuadrangular y no ganamos ni un punto. Uy, caramba. Nos tocó con América y con Cali. Ni un punto ganamos. Entonces todo el mundo dijo: bueno, a Comesaña lo echan, pero yo tenía contrato hasta diciembre. Allí hubo 2 cosas importantes. Hubo una reunión, una cena en el Mesón de Morgan, antiguo Mesón de Morgan. Ahí en la carrera 46, sí. Con nuestro común amigo... Juan Abuchaibe. No, con Fuad. Fuad. Y otro periodista de Barranquilla. Don Fabio Poveda, Edgar Perea. Don Edgar Perea. Ajá. Que todavía... Él dice anda con un papel que él dice que hizo el equipo. Pero bueno, en esa época él era muy duro. Entonces fuimos a cenar y Fuad me preguntó qué necesitaba, que el Junior tenía que ser campeón, que qué necesitaba. Recuerdo que le pedí a Flamiño Rivas, le pedí a Nietzsche Guerrero, le pedí a Valderrama, le pedí a Alexis Mendoza, y entonces y trajimos a quien estaba Eugenio Uribe, creo, el lateral izquierdo, y armamos el equipo. Y entonces se armó un equipo con Paso, con Briasco, con Alexis Mendoza, con Cassiani y con Uribe. Después más adelante Galeano jugó el otro año, Uribe fue campeón con el equipo, jugaba Méndez con Grau, después jugaba Valderrama con Pacheco y arriba estaba Comas y Nietzsche Guerrero. Pero después a mitad de año, o un poquito pasó a mitad de año, el gordo valenciano que vivía llamando de Italia que lo traigan de vuelta al Junior. ¿El Atalanta? Claro, ¿quién quería venirse al Junior? Ajá. De Italia al Junior, bueno. Allá trajimos al gordo después. Y se armó un equipazo con hombres muy importantes, yo diría que un Paso muy maduro, un Alexis Mendoza
comandando la saga, y la mitad de la cancha con un Valderrama que sabemos lo que representa Carlos como ser humano y como deportista, con dos tigres allí, que Grau y Méndez, y con un acompañante para Carlos, que era un gambeteador. Carlos era un armador, un pasador, y Pacheco un hombre de desequilibrio permanente. Mackenzie lo teníamos ahí en remojo para que entraba y solucionaba muchos problemas, como el día de la final. Y arriba Nietzsche con Valenciano al final. Oiga, ¿recuerda el día de la final? Ah, no, eso es inolvidable. Recuerdo del principio hasta el final, porque fue un partido que se postergó. Me acuerdo que yo andaba buscando a Valderrama en el hotel para conversar algo con él y me dijeron que había salido y fui, estaba el bus afuera, ahí a la sombra, bajo un árbol, y el pibe hacía una hora antes ya estaba ahí arriba. Me acuerdo que andaba enfermo él con gripe, con tos. Y fue un partido muy cambiante porque nosotros en el primer tiempo merecíamos irnos en ventaja, sin embargo Valenciano pateó un penal, se lo atajó Córdoba. Terminando el primer tiempo, una pelota que pierde Uribe, Alex Escobar la mete y nos hacen el 1-0 y así terminamos. Como a los 20 del segundo ya estábamos 2-1 con dos golazos de Nietzsche Guerrero, uno en una pelota de Valenciano por derecha que levantó un centro y la cabeció Nietzsche en el segundo palo, y otro un golazo en una diagonal que entró de izquierda hacia adentro y metió un remate de derecha al palo izquierdo en el arco del vestuario de Junior, y parecía que ya seguíamos de largo, pero vino una jugada de tiro libre y la pelota que le pega en la mano, salta a Valenciano, le pega en la mano, y el lío histórico, la anécdota del pibe, que el pibe vino a preguntarle, le preguntaba a todos quién le había puesto la mano. Nadie decía nada, le agarró con Lucho Grau, que nadie, el gordo se escondía, nadie decía nada. Después se enteró que había sido Valenciano. El 2-2, después el gol de Valenciano que anula a Paneso increíblemente, una pelota que le lleva a Bermúdez y le mete gol y lo anula, faltaban 10 minutos. Después me acuerdo que escuché la voz de Fuad en la pista atlética, enardecido con Paneso, lo miré, era Fuad, estaba desencajado. Y algo que tenía que terminar bien, porque pienso que habíamos hecho méritos, aunque América era un equipazo también. Sí. Ese gol al final de Mackenzie, sí, pero una cantidad, porque a mí me habían dicho que Medellín Nacional empataron. Pero resulta que después ya, cuando yo le avisé a los jugadores que el empate nos daba el título, alguien dijo que había ganado Medellín y que teníamos que ganar. Entonces ya decirle a los jugadores a esa altura, incluso la última jugada es un tiro de esquina donde todo el equipo nuestro baja a defender el empate. Y se quedó Valderrama solo en la mitad. Hay un rechazo de Grau, una pelota para Valenciano, se la da Pacheco que se va, y Nietzsche y Mackenzie que acompañan por izquierda, y entonces Pacheco con la pelota, el pibe por la derecha, Pacheco se la dio, pero se la dio corta. No daba para rematar ni quedó medio mal parado. Me acuerdo que el pibe enganchó hacia atrás con derecha y los tres defensas de América barrieron. Nietzsche salió con la defensa y entró Mackenzie. Y el pibe mete un pase con pierna izquierda de esos fenomenales, que no lo espera nadie. Y entró Mackenzie, gambeteó a Córdoba y bueno, y definió. Y ahí se acabó el partido. Ahí se acabó, es decir, yo entré a la cancha, me acuerdo como si fuera ahora que Rincón, yo estaba ahí, le dije a Paneso que hasta cuándo, y entonces Rincón le dijo termínelo que lo merecen. Ajá. Pero igual, sacaron y la pelota fue para el lado derecho. Ellos tenían unos jugadores de Ávila, Usuriaga, Lozano, sí. Y entonces la tiraron para la derecha, otra vez se venían, y yo digo esto. Porque el segundo tiempo yo creo que nosotros también pudimos haber perdido el partido. Paso atajó 2 o 3 jugadas. Eran gol. Era mucho equipo, el de ellos era un equipazo. Hombre, yo creo que esta forma como el profesor Comesaña recuerda esa época del año de 1993 nos pone la piel de gallina a todos, porque son cosas maravillosas que ocurrieron en el equipo junior de Barranquilla. Desafortunadamente el tiempo se va tan rápido, uno quisiera seguir conversando de estas cosas que traen tan gratos recuerdos, pero el tiempo apremia. Profesor Comesaña, ha sido un placer enorme conversar con usted
y recordar esos años gloriosos. Por ahí hay una serie de televisión, Los Años Maravillosos, que tuvo el equipo junior y que esperamos lo siga teniendo. Estoy seguro que usted no solo estará en el pasado, sino también en el presente y en el futuro del junior, y muchas gracias por todo lo que le ha dado al equipo y por todo lo que ha significado usted para Barranquilla. No, muchas gracias a ustedes por hacer esta entrevista, que seguramente traerá buenos recuerdos a mucha gente en Barranquilla. Un saludo para todos. Y bueno, pronto nos veremos. Yo no estoy aquí ahora, pero seguramente llegará fin de año y viajaré, andaré por ahí y seguramente iré a Barranquilla a saludar a los amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, que Dios me lo bendiga. El profesor Julio Comesaña recordando la historia del junior y atendiéndonos aquí en Montevideo, una ciudad realmente maravillosa. Que tengan un resto de día muy feliz y que Dios los bendiga.